fosas comunes. Este hallazgo quizá daba una respuesta a aquellas misteriosas fotos de luces espectrales, acompañadas de las sensaciones percibidas en el Campo Santo. Serían las imágenes de un recuerdo del pasado. Así es, el extraño mundo de las 7 catacumbas, un cementerio lleno de secretos. El equipo del doctor Medeiros prácticamente huyó a la carrera, no querían saber nada más. Eran demasiadas fotos, demasiadas sensaciones, demasiados olores y demasiadas presencias. Algo indicaba que allí había un drama profundo, quizás sepultado desde hacía muchos años. Pero hay muchas sorpresas también que vamos a desvelar en unos minutos. Sorpresas que atañen a los españoles, porque había españoles dentro de los sepultados, de los muertos por la fiebre amarilla que asoló Jaboticabal. Vamos a descubrirlo aquí, con nuestro compañero Pablo Villarrubia. Quizá uno de los temas que más nos impresione es el de los lugares marcados. Hay quien incluso habla de pueblos malditos. Hemos comentado algunos en estos programas de Cuarto Milenio. Ochate, Belchite, y todos tienen una constante evidente, que se repite siempre: un pasado trágico. Un pasado a veces por la guerra civil, con muchos cuerpos conformando lo que sería una gigantesca fosa común. O en el caso de Ochate, epidemias que sepultaron a la población y luego empezaron a pasar cosas extrañas. Quizás sea lo mismo que esté ocurriendo ahora mismo en este lugar tan extraño llamado las 7 catacumbas. Ha investigado a fondo en su historia, buscando esas claves ocultas, nuestro querido compañero Pablo Villarrubia. Pablo, buenas noches. Buenas noches, sí que. Has llegado incluso a tener en tus manos documentación precisa de ese cementerio que es distinto a todos, ¿verdad? Sí, realmente un cementerio en el estado de São Paulo, en Brasil, donde el profesor Geraldo Medeiros estuvo investigando y además de las 18 personas que allí participaron, todas tuvieron las mismas sensaciones, como él mismo ha explicado. Y lo curioso, Iker, que esas personas no quieren regresar a este cementerio. No quieren volver. No quieren. Los mismos investigadores se sintieron tan deprimidos, se sintieron tan mal, tuvieron sensaciones subjetivas también y otras hasta físicas, que prefieren no volver, no han vuelto a reinvestigar el cementerio. Seguramente, como decimos, hay una clave en el pasado. Ellos no la sabían, esa clave, pero tenían una sensación como si una imagen de otro tiempo se repetía constantemente. Hablabas, Pablo, incluso de personas quemándose. Sí, una de las cosas que después descubrió más tarde, ¿no?, gracias a la documentación de la ciudad, que estuvo investigando Geraldo Medeiros, es que habían muerto más de 200 personas que estaban allí enterradas. Claro, solo se conocían 7 cuerpos o 7 lápidas en realidad. Pero la sensación que tuvieron todos estos investigadores es que había mucho más gente allí enterrada, las imágenes psíquicas que recibieron. Y de tal manera que después fueron a averiguar y realmente en los registros de la ciudad están listados de nombres de esas personas. Esa lista que podemos verla. Exacto, con nombre y la edad. Personas. 200 personas. Y entre ellas, 7 españoles. Estuve contando, localicé a 7 españoles. Entre ellos estaba Dolores López, de 22 años, José Rodríguez, 31 años, Ana del Espíritu Santo, 35. Estos mueren en 1896. Y después, en el 98, Ana María, de 28 años, José Cali y Teresa Parleta, 35 años. O sea, españoles que nunca más regresaron a su tierra natal. Fiebre amarilla, muchos cuerpos dicen que incluso se quemaron o sepultaron vivos. Para evitar la contaminación, la propagación de las contaminaciones, ¿no? Y lo que es curioso, observando el reportaje, el primer reportaje de esta historia, Pablo, es que precisamente había un olor que ninguno de esas personas que conforman el equipo del doctor Medeiros puede olvidar, que tiene que ver con el fuego también, ¿no? Sí, que era el olor a carne quemada, un olor dulzón, explicaba Medeiros, ¿no? Bastante desagradable, ¿no? Y que, claro, más tarde se descubrió que esos cuerpos eran quemados, ¿no? Incluso algunas se dice, él me comentaba ayer mismo por teléfono, que hablaba con él allí en São Paulo, él me hablaba que muchas personas fueron enterradas posiblemente vivas, ¿no? O sea, que estaban prácticamente, claro, los médicos, o no había médicos, eran personas muy pobres y eran enterradas viendo que estaban prácticamente muertas. Lo más curioso, Pablo, es que ese equipo, donde hay doctores, médicos, psicólogos, no sabían ese pasado. Ellos tenían la constancia permanente, psíquica si quieren, la sugestión de que ahí había un grupo de gente o de dolor concentrado. Y luego la investigación en archivos, tal y como ocurrió en Ochate, nos deja estas perlas. Pero hablando de perlas, las fotografías nos han dejado un poco, bueno, sin habla. Hay algunas realmente extrañas. Una nueva forma de acercarse a esta fotografía de lo misterioso. Vamos a conocerla, las fotografías del equipo que estuvo en las 7 catacumbas. Al ir conociendo el trabajo de este equipo, surgió una pregunta.
¿Cuáles son las técnicas precisas que desarrollaron para fotografiar los extraños aparecidos en 7 catacumbas? Realmente, las transfotos son muy fáciles de realizar. Basta tener un televisor, que servirá de tensionador electromagnético, una cámara fotográfica que permita la apertura del diafragma, una película fotográfica de ISO 800 y una luz azul en el ambiente que proporcionará la intensificación del tensionamiento electromagnético. A partir de ahí, basta posicionar la cámara fotográfica sobre un soporte o trípode y empezar a sacar fotografías al azar, puesto que nunca sabemos dónde la manifestación espectral puede surgir. ¿Cómo explicar la aparición de extrañas luces en lugares donde fueron enterradas aquellas personas que tuvieron un final tan trágico? ¿Existe algún tipo de anomalía relacionada con determinados campos santos? Teóricamente, imaginamos que no existe una sola realidad o dimensión, pero sí varias, separadas por diferencias de frecuencias. Tal como un aparato de radio en que una estación es diferente de otra por frecuencia. Nosotros tendríamos láminas de realidades o dimensiones en paralelo y eventualmente esas dimensiones se tocarían y se produciría el registro, en este caso fotográfico, de una entidad espectral o de un ambiente espectral. Aparte de la técnica y las explicaciones científicas, Geraldo Medeiros recalca que las transfotos ocurren en presencia de seres humanos que de alguna manera interactúan con las extrañas energías de un lugar. Sin embargo, hay una cosa muy importante que aclarar. El factor humano es extremadamente importante en fenómenos como estos. Parece que el elemento humano produce interferencia mayor en las frecuencias, produciendo una tensión electromagnética mucho más fuerte. Esto quizá explique las sensaciones físicas y psíquicas percibidas por los investigadores en los lugares donde se manifestaron las extrañas luminarias. Para algunos, son las almas de los muertos, y para otros, formas aún desconocidas de algún tipo de energía. De momento, impresionados por lo sucedido, el equipo de investigadores no quiere regresar a ese lugar de Jaboticabal llamado las 7 catacumbas. Bueno, pues ahí tenemos un término nuevo, si cabe, analizarlo así, transfotografía. Me gustaría que lo explicase Pablo Villarrubia. Ahí tienes la cámara incluso, Pablo, para comentarnos cómo han efectuado estas tomas tan extrañas. Esta técnica desarrollada por el profesor Medeiros usa básicamente la cámara tradicional, una cámara como esta, como digo, ¿La cámara reflex sobre un trípode, y esta cámara entonces ella la ponen en posición de disparo B, en que mantiene, digamos, la cortinilla del diafragma abierta durante 15-20 segundos, y así permite captar alguna forma espectral, ¿no?, que pueda aparecer. Y de esta manera, entonces, y con un carrete también de 800 asas de mayor sensibilidad, es como hacen las fotografías. Según él, de cada 200 fotografías puede aparecer alguna cosa, ¿no?, algún espectro, alguna sombra, incluso de silueta humana. Había algunas que eran siluetas perfectas, siluetas, ¿no? o incluso personas, se veían personas como medio transparentes, ¿no?, que supuestamente ahí no estaban, ¿no?, según los testigos, según el mismo Geraldo Medeiros. Aquí hablaríamos, Pablo, a nivel teórico, de teoría de la impregnación, como decían los antiguos espiritistas, ¿no? Claro, esa teoría ya es bastante antigua, pero bueno, tendría su fundamento en este caso en Jaboticabal, en el cementerio de 7 catacumbas, por el hecho de que tanto sufrimiento, aquellas personas que murieron de forma atroz, ¿no?, murieron, como digo, de esta enfermedad, fiebre amarilla, pues padecieron dolores terribles, en una época en que posiblemente en aquella zona había muy pocos médicos, los tratamientos apenas llegaban, y de hecho de ahí está digamos, más de 200 personas muertas, ¿no? De tal modo, ese sufrimiento, las personas quemadas, bueno, posiblemente enterradas vivas, algo de esto, según el mismo Medeiros y su equipo, habría impregnado, ¿no?, este terror, este miedo, este lugar, y de ahí estas imágenes se quedaron, están ahí latentes o siguen manifestándose de tiempos en tiempos. Pablo, como siempre, muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Iker. Por cierto, ¿tú ves cine japonés de terror?